Damos gracias al Señor por este domingo más que nos concede de poder estar aquí reunidos. Los días domingos, como saben, bueno, usted no, estamos siguiendo la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Así que vamos al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. El tramo que vamos a ver hoy día con la ayuda del Señor es del versículo 1 al 35, ¿ya? Pero vamos a leer del versículo 1 al 5 y luego a medida que vayamos y que vaya desarrollándose la predicación vamos a ir hablando cada uno de los otros versículos, ¿ya? Amén. 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 Si lo encuentra, póngase de pie. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, por un domingo más, Padre Celestial, estar en medio de tu presencia, mi Dios eterno, y poder llegar a este momento de la lectura y exhortación de tu palabra. Mi Dios amado, te hemos cantado alabanza, hemos orado, han habido expresiones de gratitud, mi Dios amado, hacia ti, Padre Celestial, que nace de nuestro corazón, mi Dios eterno. Pero ahora viene el consejo de tu palabra. Háblanos a través de ella, Padre Celestial. Intrúyenos a través de ella. Edifícanos a través de ella. Consuélanos a través de ella, mi Dios amado. Porque tu palabra es la única que da vida, Padre Celestial. Es la única que nos da consuelo, que saca esa raíz de amargura de raíz, mi Dios amado, y ya no hay recuerdo de ella. Tu palabra, por tu palabra fueron creados el universo, y por tu palabra subsisten aún, y tú la mantienes fija, mi Dios amado. Tu palabra, Padre Celestial, es la que hace nacer de la muerte a la vida a todo ser humano. Padre Celestial, gracias te damos. Que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento nomás. Bien, aquí entramos en otra etapa. No sé si se acuerdan que el capítulo 13 y 14 hablaba sobre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, de las cosas que Dios había hecho en ese lugar, lo que pasaron, cómo terminó esa travesía, y cómo terminó. A Pablo casi lo mataron a piedrazo, y luego que lo sacaron de la ciudad, Pablo, reunido con los discípulos que estaban ahí, se levantó y volvió nuevamente a la ciudad a la primera, la que la habían apedreado, y la segunda, la que le querían apedrear y no pudieron apedrearlo. Y volvió ¿para qué? Para confirmar la fe a Listra, Iconio, Antioquía, y para hablarle a los hermanos que todo esto era necesario pasar por cuanto al Evangelio. ¿Ya? Y después vemos, como la conclusión del viaje misionero, vemos que Pablo entrega el resumen a la iglesia de Antioquía, pero no habla de las dificultades. Habla de que Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Entonces ahí vemos el gran abismo. Yo hice un poco como parodia o sarcástico,
que actualmente si alguien está predicando, ¿qué es lo que resalta? Nos están persiguiendo, nos están atacando. ¿Qué es lo que invitan? No, a mí en tal lado me persiguieron, me atacaron, me pagaron el parlante, los carabineros, aquella. Pero Pablo no tomó en cuenta eso. No tomó en cuenta eso. Lo importante para él es que el Evangelio, a pesar que le hayan sido apedreados, que haya sido perseguido, el Evangelio fue predicado. Y gente se convirtió al Evangelio, y fue tanto el nivel que pudieron constituir jerarquía en la iglesia. Constituyeron ancianos, o sea, había gente que el Evangelio lo impactó tan grandemente que entregaron toda su vida a ellos. Y eso fue lo que compartió Pablo cuando llegó a la iglesia de Antioquía. A lo mejor después compartió los otros detalles, pero lo primero fue eso. Lo que reinaba, lo que llenaba su mente, lo que saciaba su corazón era que el Evangelio estaba siendo predicado. Y ahí hacemos contraste. ¿Qué es lo que inunda nuestro corazón? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos hace mover la brújula? ¿Qué es lo que está cimentado en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está saciada nuestra mente? Para Pablo era el Evangelio. Y luego en 1 Corintios capítulo 9, él dice que es impuesta necesidad para él predicar el Evangelio. Y ay de mí si no lo hago, porque ese era su afán. Siempre fue su afán. Siempre llenó su mente, su corazón, que el predicar el Evangelio. Y lo otro era pelo en la cola del gato. Nada. De que haya naufragado, de que me hayan pegado latigazos, lo importante es que Cristo estaba siendo anunciado. Y eso ya suplía todo. Y luego nos encontramos que dentro de la iglesia, después de 2 años, más o menos eso es lo que se demoró Pablo y Bernabé en hacer este viaje misionero, 2 años. Después de 2 años vuelven a la iglesia a Antioquía y encuentran algo totalmente como fuera del lugar para ellos. Que estaban pasando situaciones de que algunos estaban enseñando otro evangelio, ¿ya? Y dice, entonces venían de Judea, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál es el problema acá? Este problema de que lo que están hablando es fundamental, es importante, o es algo simple, liviano. Este problema es importantísimo porque está afectando directamente y está afectando el Evangelio de Jesucristo, la salvación, ¿ya? En temas de teología o de la Biblia hay temas que son importantes y hay temas que no son tan importantes, ¿ya? Y hay temas que vale la pena discutir, pelear, porque aquí las expresiones que ocupan no es algo, fue una discusión de sobremesa que iban caminando. Hoy sé que yo creo que hay que circuncidarse. Sí, no, yo no quiero. Sé que escríbele y dile que no, mándale un WhatsApp y dile que no nomás. No, aquí se tomaron el tiempo, discutieron. Mire, dice versículo 2, discusión y contienda. La expresión es contienda aquí es la siguiente: un bando se pone en este lado, un grupito, otro grupito se pone al otro lado, se miran mutuamente y se agarran a Biblias. Eso es contienda, pelear. O sea, aquí no era una reunión de gozo, no, había una discusión fuerte, porque el tema y el porqué lo ameritaba, netamente lo ameritaba. Porque ¿qué es lo que estaban diciendo estos hermanos? Si no circuncidáis, ¿de quién eran estos hermanos? Venían de Jerusalén, eran ex fariseos, ex judíos, eran judíos pero convertidos al cristianismo. Y llegaron a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén estaba constituida mayoritariamente por judíos. La iglesia de Antioquía estaba constituida mayoritariamente por gentiles, que no entendía el tema de la circuncisión, no sabía la historia, no sabía nada. Entonces llegaron los hermanos, celosos de la libertad de los hermanos de Antioquía, y le dijeron: ya, está bien, pueden ser salvos, pero tienen que circuncidarse. Si no, no pueden ser salvos.
ese es un tema para nosotros. Si alguien le dice, usted puede ser salvo, pero, ya con ese pero, usted tiene que sacar el fusible al tiro. Porque nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Amén. Todo lo hizo Cristo. Amén. Y a través de Cristo nosotros somos salvos. El que le diga, sí, está bien, podemos alcanzar la salvación por Cristo, pero usted póngase los guantes de box al tiro, a defender el Evangelio. Porque aquellos que quieren poner carga sobre otro para alcanzar la salvación, no aman a Cristo, están presentando otro Evangelio. El Evangelio se sustenta y descansa en Cristo. Amén. Ya. ¿Cuál es la base del Evangelio de la predicación? ¿Pero cuál es? ¿Ya? Su nacimiento, su vida, y su resurrección. Exacto. Esa es la base del Evangelio, de la salvación. ¿Cuáles son los temas importantes del Evangelio? Son todos aquellos que atañen a la salvación. Por ejemplo, el tema de escatológico, de la venida del Señor. Algunos creen que el Señor viene antes de la tribulación, otros que viene al medio de la tribulación, otros que vienen después. ¿Eso afecta a nuestra salvación? No. ¿Por qué razón? Porque yo puedo predicar en la calle sin hablar sobre la venida de Cristo, que viene antes de la tribulación, a mitad de la tribulación, al final. Yo puedo decir que Cristo viene. Punto. No es necesario meterme en ese tema para predicar, evangelizar. Otros que no conocen a Cristo. Entonces, si yo no hablo de ese tema, no es importante para la evangelización. Por ende, no atañe la salvación. Por ejemplo, los dones. Algunos creen que los dones cesaron y otros que continúan. Yo puedo predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hablar sobre su muerte, su resurrección, lo que Él entregó a través de la cruz, sin tocar los dones. Sí, puedo predicar. Entonces, por ende, no afecta la salvación. Por ende, es un tema secundario. Pero aquellos que quieren añadir más cosas a la obra salvífica de Jesús en la cruz, no. Eso es importante. Eso no se toca, compadre. Amigo mío, hermano mío, eso no me toca. Si usted se mete en esa área, deja ser mi hermano. Porque está diciendo que la cruz, la muerte de Jesucristo, aquel cordero inmolado, fue insuficiente. Aunque suene piadoso, aunque suene lo más ortodoxo, bonito, no, que usted tiene que llevar una vida de santidad, usted tiene que hacer esto, aunque suene bonito, le estoy restando efectividad a la muerte de mi Salvador. Y Cristo pagó el 100% por mi salvación. Usted no tiene que poner el 40%, usted no tiene que dar el diezmo, usted no tiene que hacer nada más, usted solamente tiene que creer que Jesucristo vivió, murió y resucitó por su pecado, usted ya es salvo. Nada más. Por eso, cuando en las redes sociales, cuando pasó la vez anterior, ¿se acuerda que hablamos sobre el pastor el apóstol Billy Buster? Dijo que si usted no tiene fe para diezmar, tampoco tiene fe para irse al cielo. Lo que está haciendo ahí, poniendo el diezmo a nivel de la salvación, y eso está afectando directamente al sacrificio de Cristo. Si usted no diezma, no le afecta la salvación. Si usted quiere dar el 90% y usted quedarse con el 10%, no le afecta la salvación. Si usted quiere dar más ofrenda, quiere dar más a la iglesia, no le afecta la salvación. Todo lo que usted haga en este mundo no le va a añadir más salvación. Su salvación es completa. Eso puede pasar en otro tema, conducta o disciplina cristiana. Pero asimilarlo con la salvación. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no vienes a la iglesia, si tú no ocupas falda, si tú no ocupas corbata, si tú no te afeitas, si tú no te tiñes, si tú no te cortas el pelo, todo eso puede pasar a disciplina o vida cristiana, pero con la salvación no. Comparar eso y decir, no, la pastora es menos salva porque hoy día anda con un vestido naranjo. O que anda con un vestido corto, o porque se tiñó el pelo, o por esto y lo otro. Si yo comparo eso, cualquier cosa, con la salvación, le estoy quitando mérito, suficiencia a la obra que hizo Cristo en la cruz.
Y por eso Pablo y Bernabé, que a lo mejor venían cansados, a lo mejor pasó una semana que estaban con ellos, no tuvieron reparo en qué, en detenerse, pelear, contender contra estos hermanos que estaban imponiendo más carga, como dice Pedro más abajo, que ni siquiera ellos ni los padres podrían llevar. Porque la salvación, hermano, no es por obra, que eso quede tajante, no es por obra. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación, solamente por gracia y se recibe a través de la fe. Pero no hay nada en el cual nosotros podemos decir, mira, yo coloco un 1% para ganarme la salvación. No, Cristo lo hizo todo. Su muerte, su sangre fue suficiente para nosotros. ¿Para qué? Ya sea que vayamos de viaje, o partamos en la noche, o muramos por una enfermedad, ya sea como partamos de este escenario, de esta tierra, nosotros ya somos salvos. Porque Cristo pagó por nosotros. Todo lo otro lo podemos poner en disciplina, en conducta cristiana, en la ordenanza de cada iglesia. No, nosotros como iglesia, las hermanas tienen que venir de tal forma, y los que predican tienen que ocupar terno y corbata. Está bien, y eso yo lo respeto. Donde me invitan a aplicar o voy a aplicar y se ocupa, yo ocupo. Pero eso, compararlo a la salvación, no, hermano. Ahí estamos cayendo en los fariseos legalistas. Que cada iglesia tenga un estilo, bien, eso se respeta, pero es elevarlo a la salvación, no es así. O elevarlo a que esta hermana es más madura espiritualmente, no es así. Es totalmente distinto. Por eso Pablo y Bernabé, que habían pasado 2 años peregrinando, que habían pasado dificultades, que habían llegado recién, no pararon en tratar esta cuestión importante en la fe. Y ellos fueron a hablar con los hermanos, llegando a Antioquía, que la mayoría eran gentiles, no conocían la tradición judía, no conocían la historia judía, fueron a Jerusalén, donde ahí sí conocían toda la historia. Y ahí en medio, cuando Pablo y Bernabé estaban contando lo que Dios había hecho con los gentiles, que le había abierto la puerta de la gracia, pero algunos de la secta de la sinagoga, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandar a que guarden la ley de Moisés. Bueno, al principio era la circuncisión, ahora ya están poniendo otra carga, la ley de Moisés. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? La circuncisión no nace con la ley de Moisés. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, cierto? La circuncisión no nace con la ley de Moisés. ¿Cuándo nace la circuncisión? ¿Alguien se acuerda? La circuncisión, ¿cuándo nace? ¿Se han seguido la lectura bíblica que iniciamos este año? ¿Lo pasamos la semana pasada? La circuncisión nace con Abraham. Con Abraham Dios hace este sello o este acto de pacto. Con Abraham, no nace con Moisés. Y ellos están descubriendo que por la ley de Moisés tiene que circuncidarse. Moisés lo instauró nacionalmente para la nación judía. Para la nación judía, lo que son judíos, no para la cristiandad, no para nosotros, ¿ya? Para la nación judía, Moisés lo instaura bajo mandato de Dios, pero la circuncisión nace con Abraham. Y eso es un acto para la nación, no para la cristiandad, ¿ya? Como siempre he dicho, no hay herejía nueva, solamente son herejías recicladas. Aquí vemos la parte judaizante. Hoy por hoy también están los judaizantes y los hebraicos. Hermanos, si usted quiere llamarle Yeshua a Jesús, llámelo, pero no se le ponga a alguien. Porque a mí, como se me presentó mi Salvador, se me presentó como Jesús. Y así lo conocí. Chileno. No, que tu apellido termina en Z o si termina en eres judío. No, porque a través del tiempo ha habido una distribución. Si
No porque Hernández va a ser judía, no, totalmente distinto el tema. ¿Ya? Y aparte no eres Hernández, eres González no sé cuánto, pero Hernández no eres. González. Entonces, ahí está esta naciente idea de judaizar todo, de guardar el sabbat, de guardar ciertos ritos que no son para nosotros, hermano. Tampoco quiere decir que somos superiores, no. Simplemente es que nosotros no somos judíos. Chiquilla. Simplemente nosotros no somos judíos, no somos de la nación judía, que es muy distinto. ¿Ya? Pero ahora salta una duda. Los 10 mandamientos. Siempre están ahí como ahí en la nebulosa. ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Todos? ¿El sábado lo guarda? Entonces no lo cumple. ¿Todo se cumple o no se cumple? ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Por qué si algunos sí los respetamos y otros como el sábado no los respetamos? Nos regimos bajo... ¿Cuántos de aquí se siente como libre de cumplir los 10 mandamientos? Que están libres de la ley mosaica, por así decirlo. ¿Nos regimos bajo los 10 mandamientos? Sí, pues hermano. Si nos regimos porque no adulterarás, sigue latente. No mentirás, también sigue latente. Honrará a tu padre y a tu madre, sigue latente. Lo que sucede, hermano, que nosotros debemos entender, están los 10 mandamientos y está la ley mosaica, que es muy distinta. La ley mosaica son más de 680 mandamientos. ¿Ya? Pero los 10 mandamientos son latentes, pero no todos. De ahí eso, pero ¿por qué nosotros no respetamos el día sábado? Es otro tema, ¿ya? Pero en el estricto rigor, en el día sábado nosotros sí lo respetamos en Cristo, que es nuestro sábado, es nuestro descanso en Cristo, ¿ya? Como cristiano, Cristo vino a cumplir todo y Él es nuestro descanso. O sea, nosotros no guardamos solamente un día, debemos guardar todos los días de la semana, ¿ya? Pero ese es un tema para otra predicación, ¿ya? Por ende, esa ambigüedad de que nosotros no nos regimos bajo los 10 mandamientos, así pensando en la ley mosaica, los fariseos, no, nosotros sí nos regimos. Lo que no nos regimos, son las leyes que creó Moisés para la nación judía. Sí, amén. Por ejemplo, Sabbat Shalom, ya, que la mujer, el hombre no se puede afeitar, ya listo, pero ese mismo pasaje dice que no puede vestirse con 2 telas distintas. Y hoy día todo es combinado, algodón, más poliéster que algodón, pero todo es combinado. El hombre no se puede tatuar. Bueno, también dice que las personas no se pueden tatuar, pero ese mismo pasaje más abajo dice que no lo debemos afeitar. O esta parte de la patilla no lo podemos cortar, tenemos que dejarla crecer. O cumplimos todo, o no cumplimos todo. ¿Cómo va? Pero ahí un tema, es tema cultural. Pero cuando nosotros hablamos de los fariseos y hablamos sobre nosotros no estamos bajo la ley, la antigua ley del pacto, en nuestra mente confundimos la ley mosaica con los 10 mandamientos. Y nosotros estamos libres de la ley mosaica, porque, vuelvo a repetir, es para la nación judía. Amén. Si usted es judío, tiene la opción de cumplirlo o no cumplirlo. Pero si usted no es judío, ¿para qué se va a meter ahí? Si con suerte cumple con las leyes de Chile, se va a meter con las leyes de los judíos, que guardar el sábado, que Sabbat, que aquí, que sé yo, que el Sukkot, que Zakat, no sé. Ahora, si es judío es otro tema, pero eso es otra predicación. ¿Ya? Pero ellos, los hermanos de Jerusalén, que eran todos judíos, querían implementar eso a los hermanos de Antioquía, que eran gentiles. Y por eso Pablo le escribe la carta a los hermanos de Gálata, ya que Antioquía estaba dentro de la región de Galacia. Le escribe a los hermanos diciendo: hermanos, no es necesario circuncidarse.
Porque el Evangelio se trata y es de que Cristo murió, vivió por mi Cristo no solamente murió en nuestro lugar. Cristo vivió en mi lugar, presentando a Dios Padre una vida de obediencia, murió en mi lugar por mis pecados y resucitó por mí para que yo tenga salvación. Sí, amén. Esa es la base del Evangelio. Amén. Ese es el asunto de la salvación. Y la salvación, el tema salvífico, todo lo que atañe al tema salvífico es de importancia. Sí, amén. Y todo aquello que quiera agregarle, disminuir a la obra de Cristo, agregarle más carga, es necesario salir a defenderlo. Si alguien dice, no, que los dones cesaron, bueno, allá tú. Si usted quiere que me ponga a discutir con un ex compañero que tengo que tuve en el colegio, que era pastor y es judaizante, me ponga a discutir con ellos, no, ¿para qué me voy a discutir si aquí Pedro y Pablo ya discutieron y zanjaron ese tema? Punto, chao. Sí, amén. Si él no lo quiere entender, ya es cosa de él. Ahora, si me vienen a hablar sobre la Trinidad, si me vienen a hablar sobre la salvación, que la obra de Cristo no fue suficiente, no, ahí entramos en batalla oscura. Entonces, cuando se levantaron estos hombres, estos fariseos, que habían creído, hermano, ¿ya? Pero hay una distinción. No solamente, Pablo también le dice a la iglesia de Gálatas, no solamente basta con creer, la palabra tiene que permanecer en nosotros. Y es ahí donde el Evangelio en nosotros, o no, al revés, nosotros hemos fracasado el Evangelio. No el Evangelio ha fracasado en nosotros. Porque lo he expuesto 1000 veces. ¿Cuál es la gran problemática de la cristiandad en Chile? Dice una cosa, pero en la vida privada hace totalmente distinta. ¿Cuál es la gran problema? ¿Por qué Chile? Algunos dicen, no, que falta evangelizar en Chile. No, Chile está totalmente evangelizado. Los que la mayoría que están afuera fueron a la iglesia antes, vivieron un mal testimonio con un pastor, con un hermano y salieron. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Destruir esa mala imagen, plantar una nueva imagen, una nueva creencia conforme a lo que Dios ha hecho. Y muchos de ellos dicen, no, que tal lado pasó tal cosa. Y aquel que tenía que cuidarme me defraudó o me estafó directamente. Entonces, el gran problema es que algunos dicen unas cosas, se predican unas cosas, pero la interna es totalmente distinta. Y estos hombres fariseos habían creído, pero la palabra no había permanecido en ellos, porque aún no habían entendido que la salvación, la muerte de Jesucristo es más que suficiente para salvación. O en su cabecita, como a muchos nos pasa, muchas veces nos cuesta entender que sea tan fácil ser salvo. Pero ¿cómo es tan fácil? Sí, tiene que creer. No hay que hacer nada más. Y eso es que nos cuesta a nosotros. Por eso el joven rico se acercó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Guardar todos los mandamientos. Eso yo lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús no le dijo, mentiroso, no lo he hecho. No, le dijo, está bien, es verdad. Pero le faltaba algo. Partió mal la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como toda nuestra vida, nosotros debemos esforzarnos para alcanzar cosas, alcanzar la casa propia, alcanzar el auto, alcanzar a pagar las deudas, alcanzar llegar a fin de mes. Todos debemos hacer algo de alcanzar. Nos cuesta entender que la salvación sea gratuita y que nosotros no tengamos que hacer nada. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. Ya que nosotros somos salvos, hacemos obras de salvación. Es muy distinto. Si nosotros nos gastamos nuestra vida en hacer obras para alcanzar la salvación, olvídelo. Puede estar 1000 años y cada 1000 años vivir 1000 vidas y no lo va a alcanzar. Pero cuando la salvación viene a nosotros hacemos obras de salvación. Por eso cuando Cristo viene a nosotros y nos dice, ama a tu enemigo, ¿a quién le dice? ¿A todos? No, a sus discípulos. Porque aquel que no ha conocido a Cristo, no ha conocido el verdadero amor, ¿cómo va a amar a su enemigo? Pero nosotros, como sí hemos conocido y hemos conocido el verdadero amor y el amor de Cristo está en nosotros, ahí un fuerte amén,
está en nosotros, Amén. nosotros debemos amar a nuestro enemigo. Y esa no es una opción, es un mandamiento. Y ahí radica todo. ¿Por qué es un mandato? ¿Por qué Jesús nos obliga a hacer tales acciones que parecen al mundo ilógicas? Porque Él sabe que no es por nuestra fuerza. Él coloca su amor en nosotros y dice, yo te he colocado tu amor, entonces lo podía hacer. Pero Señor, es difícil. A ver, para un poquito. Yo morí por ti antes que tú me aceptaras. Yo morí por ti antes de que tú me reconocieras como Señor y Salvador. Pablo dice, cuando éramos aún débiles para ser salvos, Cristo, cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. O sea, en otra traducción, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo decidió morir por nosotros. Ese es el amor que Cristo nos da a nosotros. Y dice más el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, no estaban tomando tecito, Coca-Cola, tal sol, no. Discusión, lo que usted se imagina en la frase, la palabra discusión, eso, discusión. Pedro se levantó y le dijo, aquí paréntesis, algunos creen que este acto fue posterior a la confrontación que hubo entre Pedro y Pablo. Cuando Pedro estaba con los gentiles, se comportaba como gentiles, y cuando llegaban los hermanos, los amigos de Jacobo, hermano de Santiago, los discípulos de Jacobo, que era hermano de Jesús, Santiago, se unía con ellos, con los judíos, y se comportaba como judío y menospreciaba a los gentiles. Entonces Pablo vio esa situación y le dijo, pero ¿cómo tú, siendo judío, actúas como gentil, y a los gentiles le pide que actúen como judíos? No. Y ahí lo confrontó cara a cara. Algunos dicen que lo que expuso aquí Pablo, o sea Pedro, es posterior a ese hecho. No lo sé, ni sí ni no, tampoco voy a especular, no lo sé, solamente como un dato ñoño, un dato freak, ¿ya? Y Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, y note esta frase, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos. Amén. Amén. Esto es lo que, cuando nosotros queremos, aunque, hermanos, vuelvo a decir, aunque suene muy piadoso, aunque suene muy loable, muy lindo, muy llamativo, si nosotros queremos alcanzar o alcanzar salvación o presentar una vida espiritual que no poseemos a través de ayuno, de oración, de que yo leo más la Biblia, de que yo hago esto, hago más devocionales, hago más aquí, si ese es mi afán, hermano, estamos tentando a Dios. Si creemos que con esas acciones de demostrar o enrostrar a otros nuestras buenas acciones vamos a conseguir el favor de papá, estamos tentando a Dios. Si usted lee la Biblia, si usted raya su Biblia, si usted hace devocionales, si usted ayuna, usted hágalo para el Señor, pero no lo haga como jactancia. Y si lo hace, dele gracias al Señor que lo puede hacer, porque solamente a través de la salvación que Él le dio puede acceder a esta obra de gracia, que es orar, leer la palabra, porque si Dios no nos hubiese redimido, si siendo cristianos con suerte pescamos la Biblia, imagínense siendo gentiles, imagínense no siendo cristianos. Entonces Pedro le dice a los hermanos,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron, ni nosotros pudieron llevar? Y la expresión que más me gusta es al último, cuando dice, y en esto creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, al igual que ellos. Porque perfectamente, si hubiese un poco más de orgullo de decir, no, nosotros somos primero y después vienen ellos, Pedro hubiese dicho, así ellos son salvos al igual que nosotros. O sea, nosotros somos el modelo excelente por Dios para salvación. No, Pedro dice, y seremos salvos al igual que ellos. O sea, ahí baja un poco, le baja el orgullo a la gente, que nosotros vamos a ser salvos igual como Dios salvó a esos gentiles. O sea, ellos van primero, nosotros segundo. Un juego ahí bien hermoso que ocupa Pedro. Seguimos, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacobo, el medio hermano de Jesús, que es Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Y esto, hermano, es importante. Todo debe ceñirse y regirse bajo la Escritura. Si Santiago nos hubiese levantado, todo lo que hubiésemos visto de Pedro hubiese sido una buena acción. Y estaría en velo de duda si fuese acorde o no acorde a la Escritura. ¿Ya? El cómo nosotros predicamos el Evangelio es nuestro deber. El cómo hacerlo es nuestra opción. Pero solamente Dios sabe, la prerrogativa de quién es salvo le pertenece a Dios. No a nosotros. Nosotros no salvamos. Nosotros predicamos. El cómo hacerlo, ya sea una campaña evangelística, punto de predicación, entregar tratados, cómo hacerlo, solamente eso está libre de disposición de nosotros. Pero la prerrogativa de salvación es de Dios. Aquí quiero llegar a esto, hermano. Dios puede tomar muchos medios para salvar, para llevar el Evangelio. Pero no de la forma de cómo tal hermano predicó, no quiere decir que sea el estándar bíblico para eso. ¿Ya? Hay algunos casos que son muy como tirar de las mechas, como Dios ocupó de esa situación para que esa persona llegue al Evangelio. Por ejemplo, un caso, creo que lo dije anteriormente, ¿usted le daría a alguien un cigarro para que vuelva a la iglesia? No, pues la idea de nosotros es que salga del vicio, ¿cierto? Años atrás, cuando mi papá estaba acá en Santiago, yo era muy pequeño, llegó un joven volado porque aspiraba a neopren y se sentó atrás. Muchos hermanos lo querían sacar. Mi papá lo vio, se acercó, se sentó con él, lo abrazó y cuando se iba le pasó 500 pesos. Y él le dijo, ¿para qué? Para que te compré más neopren, para que sigáis aspirando, porque lo que estáis consumiendo no te sirve. Oye, usted es una estupidez lo que hizo. Bueno, ese joven volvió el próximo domingo, no sé si para recibir los 500 pesos, pero volvió a la iglesia. Después volvió. Y después volvió tan cambiado que mi papá lo pudo reconocer, sino que este joven le dijo, yo soy Mauricio, el joven que llegaba acá a aspirar neopren. ¿Es una forma recomendable de evangelizar? No. Es una excepción, muy excepcional a la regla. Pero Dios tomó esa forma para poder evangelizar. No porque mi papá lo haya hecho, yo tenga carta libre para ir a donde lo que fuma marihuana, regalarle sobre de marihuana, para ir a aquel que jala cocaína, regalarle sobre de cocaína para evangelizar. No, nuestra regla es la Escritura. Sí. Por eso es importante de que después del discurso, del testimonio de
Pedro, Pablo y Bernabé, Jacobo se levantó diciendo, hermano, esto no es descabellado. ¿Por qué razón? Así como para nosotros darle 500 pesos a alguien que aspira a neopren para que vaya a comprar neopren, para los judíos era descabellado de que los gentiles pudieran alcanzar salvación. Y dentro de ese grupito de gentiles estamos todos nosotros. O sea, si un judío de esa época nos mira y nos ve a nosotros que somos cristianos, que alcanzamos salvación y que adoramos a Jehová del Antiguo Testamento, no, esto es tan loco. No, así es de descabellado. También otro caso, para poner un testimonio que me contó un amigo por ahí, que es excepción a la regla. Un hombre llegó al Evangelio gracias a su amante. Literalmente. Cuento corto, este hombre tenía un amante, este amante lo invitó a la iglesia, este hombre conoció a Jesús, dejó a su amante, restauró su matrimonio y todos sus matrimonios sirven al Señor. Hermano, ¿que restaura su matrimonio? Búsquese un amante. No, mentira. Es una excepción a la regla. Es descabellado, ¿cierto? Para nosotros, ¿cierto? Pero Dios toma el pecado para llevarlo bien. Tomó la desobediencia y la familia disfuncional de Isaac con Rebeca, con Rebeca, ¿para qué? Para llevar y traer bendición a una familia. Tomó el pecado de los hermanos de José para traerle provisión a su familia. Sí. Y José lo dice, todo lo que ha pasado, Dios lo ha tornado para bien. Son excepciones a la regla, ¿cierto? Nos parece descabellado. Bueno, los hermanos judíos, escuchando a Pedro, que entró a la casa de Cornelio, un centurión romano, que le predicó el Evangelio, era descabellado para ellos, por hermano. Si mismo Pedro lo dice, cuando llega a donde el centurión le dice, ¿tú sabes lo abominable que es para un judío entrar a la casa de un gentil? Ya con ese recibimiento nos dice todo, por hermano. Entonces, así descabellado era, y a lo mejor me imagino a los hermanos judíos, que entender que un gentil se salve, que un gentil haya alcanzado gracia y misericordia ante los ojos de Dios. Y por eso a través del Espíritu Santo Jacobo se levantó y dijo, hermanos, cálmense, lo que cuentan ellos nos va contrario a las Escrituras. Y leemos versículo 16, dice, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Qué profeta dijo esto? Amós. Usted puede encontrar este mismo pasaje, Amós capítulo 9, del versículo 11 al 12. Si usted compara el recitado de Santiago con la escritura de Amós, va a encontrar cierta diferencia. Y aquí, paréntesis, dato ñoño. ¿Cuál es la diferencia? El escrito que nosotros encontramos en Amós viene del texto masorético. ¿Ya? Desde ahí se tradujo el texto masorético. Lo que él probablemente leyó y entendió y recitó Santiago es de la Septuaginta, el texto traducido al griego. Por ende, entre traducción, como lo hemos visto en los estudios bíblicos, entre traducción y traducción se cambian algunos pasajes, pero el fondo, la esencia que es igual, por eso puede haber diferencia de palabras entre Amós y lo que recitó Santiago. Uno puede decir, no, que no es lo mismo, le puso más palabras, no, es que ahí está la diferencia. Uno es texto masorético y Santiago lo leyó a través de la Septuaginta. ¿Ya? Entonces, Santiago se levanta y dice, lo que ellos contaron no es nuevo.
lo profetizaron los profetas antiguos. Amós lo profetizó y hoy día se está cumpliendo delante de nosotros. Hoy día estamos viendo realidad lo que dijo el Señor, de que los gentiles iban a invocar el nombre del Señor. Entonces calmémonos. ¿Y qué dice luego Santiago? Dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir eso Santiago a los hermanos judíos? Hermanos, dejemos tranquilos, no molestemos a los gentiles. Si usted quiere seguir escuchando la Torá, si usted quiere seguir escuchando la lectura bíblica, tiene muchos lugares para ir a visitar donde todos los días, desde tiempos antiguos, se lee las cartas de Moisés. Si usted quiere hacer, hágalo, pero no pongamos carga a los hermanos gentiles. Sí, recomendemos que dejen todo pecado, toda fornicación, de adoración a los ídolos, de los ahogados, de la sangre. Sí, hagamos eso, pero cosas que no son relevantes para la salvación, no la hagamos. Si usted quiere seguir, ahí que en los templos, que de hace muchos años se leen todos los días de reposo las cartas de Moisés. Entonces, versículo 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones que enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principales dentro de los hermanos, y escribieron por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles, esto es lo que se leyó en Antioquía y en todas las iglesias gentiles, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y hay otro punto, eran hermanos desordenados, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Me gusta esa frase final. Pasadlo bien. Y ahí termina la carta a los hermanos. Nosotros tenemos libertad en nuestro Señor. Él nos ha hecho libres. Pero hay recomendaciones que Pablo también lo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo es para provecho. Y es ahí donde nosotros debemos ser maduros espiritualmente. Ciertamente el tener una vida de obediencia a Dios, de dar diezmo, ofrenda, de lectura bíblica, de tener ayuno, de tener devocionales, eso no afecta a nuestra salvación, hermano, no afecta a nuestra salvación. Si usted lee la Biblia 3 veces al año completamente, usted no va a ser más salvo que nosotros. O yo, que soy pastor, que estoy leyendo 5 libros diarios de teología y encima leo el griego y el arameo en la Biblia, no voy a ser más salvo que ustedes. Eso es lo que nos puede ayudar, tener esa vida, esas disciplinas espirituales, a tener madurez. Eso es lo único que nos puede ayudar.
pero de ahí a la salvación no son relevantes, hermano. Entonces, por ende, este pasaje que en la Biblia, obviamente toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es bonita, pero hay ciertos pasajes que son hermosos. Y el Salmo y este capítulo 15 es totalmente importante porque sienta las bases para después, para la carta de Gálatas, para después, para los Romanos, de ver de que la salvación es por gracia, no es por obra. Como decían los judaizantes. Y hoy por hoy, nuevamente debemos tener cuidado con ese movimiento, los judaizantes, el hebraísmo, que si tú no haces ciertas cosas, si tú no mencionas a Jesús de cierto nombre, si tú no Yeshua, Yamahía, Shalom, Sabad, si tú no vas a las raíces hebraicas, tú no puedes tener una buena comunión o una salvación. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Y cuando se ataca el punto salvífico, es ahí donde nosotros debemos discutir. Judas dice, contender ardientemente. ¿En cuanto a qué? A la salvación. Los otros temas que son secundarios pueden ser bonitos o jocosos para discutir, o simplemente para ver arder el llama de fuego por ahí, para pelea, pero de ahí que sean importantes, no. No, que Jesús, que la venida del Señor es primero el rapto y después el día glorioso del Señor. Eso es secundario, hermano. Yo no puedo llamar a un hermano que piense distinto en cuanto al tema escatológico de cuándo viene el Señor, es anatema, no puedo llamarlo. No puedo decirle, usted está enseñando otro evangelio, no puedo decirlo. No puedo decirle a un hermano que piensa que los dones cesaron, llamarlo anatema. No puedo. No puedo llamar a ninguna persona que piense distinto que yo en temas que no afectan a la salvación, anatema. Si yo ocupo esa palabra anatema en un hermano que piensa distinto que yo en cuanto a temas salvíficos, solamente estoy demostrando mi ignorancia bíblica. Pero en cuanto a los temas salvíficos realmente, si alguien presenta otro evangelio, ahí sí. Yo me paro, le digo, eso es anatema. Y por eso no me tiembla la mano ni la voz de decir que el apóstol Billy Munster, la señora Lisney de Font, son herejes, porque están poniendo carga sobre la obra salvífica que hizo nuestro Señor. Amén. Están poniendo cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Para ser salvo solamente Jesucristo, y Jesucristo basta y punto, chao. Amén. No tengo que poner ni el 40, ni el 30, ni el 10, ni nada de eso. Si yo soy salvo, si Dios me salvó, me redimió, no tengo que tener una fe tan extrema para irme con el Señor, no. Dios me salvó y ya Dios me va a llevar al cielo. Punto. No depende de mi obediencia al diezmo, como dice el pastor Billy Munster. Si yo doy el diezmo, no afecta mi salvación. Tampoco afecta mi pasaje para ir al cielo, porque ese pasaje ya lo pagó el Señor. Y ahí hay que hincar los dientes. Tema secundario, no, ¿para qué? Pero ahí sí. Y este pasaje, capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es importante porque habla eso. Pedro habla que la salvación es por gracia. Pablo, Bernabé habla que la salvación es por gracia. Y Jacobo, Santiago dicen que la salvación es por gracia. Amén. Y no fue un tema que ellos pasaron un día, una noche discutiendo. Pasaron harto rato discutiendo este tema, y no en tono amable, sino que pelearon ardientemente por la fe. Y eso es lo que gozamos hoy día, hoy por hoy. Y es lamentable que en algunos hermanos y algunos colegas pastores quieran poner más carga a los hermanos que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Sí, amén. Para así pueden tener una presión de que a lo mejor puedo tener o no tener la salvación. No depende de eso. Nosotros implementamos un plan de lectura. Si usted no lo lee, no quiere decir que no es salva o es menos salva. No afecta eso. Si usted va más avanzado, lee la lectura bíblica, más un devocional, más escucha una predicación, más lee otro libro, eso no la hace más salva que todos, no. Todos nosotros que estamos aquí reunidos somos salvos por gracia. Amén. Todos los que están reunidos en otros lugares cercanos a Jesús son salvos por gracia. Sí, amén.
Todo lo demás, si alguien quiere hacer otra cosa, es por un tema de voluntad, pero no para salvación. Porque la salvación es del Señor. Sí, amén. Y su muerte, su vida y su resurrección es completa. No hay que añadir nada, no hay que cortar prepucio, no hay que pagar diezmo, no hay que matar a algún animalito para añadir salvación, no. Mi Cristo ya lo hizo por mí. Sí, amén. Nuestro Salvador pagó todo por nosotros. Amén. 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 Pongámonos de pie y oremos al Señor. Buen Padre fiel, gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra, que nos recuerda nuevamente, Padre mi Dios amado, de que tu salvación es por gracia, que nosotros no hicimos, no hacemos y no podemos hacer nada para alcanzar salvación, solamente mirando a tu Hijo Jesucristo. Sí, amén. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo aquello que fueron mordidos por la serpiente, bastó mirar la serpiente de bronce para ser sanado. Así igualmente nosotros, para ser sanado del pecado, para ser libertado del pecado y tener la salvación, debemos mirarte a ti, Amén. reconocerte a ti y seguirte a ti, nada más. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y gracias te damos por esta salvación tan grande, Señor. Gracias te damos porque a través de ella podemos cerrar nuestros ojos y orarte a ti, Padre Celestial, donde estemos, y entrar en tu presencia, mi Dios amado. A través de tu salvación podemos tener comunión contigo, Sí, amén. y eso es maravilloso. Porque podemos estar tristes y cantamos una alabanza y viene tu presencia. Podemos estar angustiados, oramos, inclinamos nuestro servicio, doblamos nuestra rodilla, hablamos contigo y tú nos das paz y tranquilidad. Y eso es maravilloso, Señor. Gracias te damos por la obra tan grande que hizo Jesús por nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a no menospreciarla, Padre Celestial, con obras que se igualen, que nosotros podamos hacer, que se igualen o traten de alcanzar la obra que hizo Jesús por nosotros. Te lo agradecemos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.